Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por el licenciado Edgardo Melgar. Mire usted cuál es la agenda que tenemos hoy domingo en 30:30. Los temas del momento: capturan a juez y según el Ministerio Público le decomisan 3 millones de lempiras producto de la extorsión. Juez detenido asegura que es inocente, mientras el diputado Jorge Calix exige que se haga pública la declaración del juez, quien además, según Calix, afirmó que el dinero decomisado era para esposo de alta funcionaria del Poder Judicial. También tenemos hoy en 30:30, a 19 días de la convocatoria a elecciones primarias de 2025 y el Congreso Nacional no aprueba el presupuesto al CNE. Además, el acta digital para las primarias es viable. Toda esta información la tenemos hoy en 30:30. Tenemos bastantes invitados porque hay dos temas y vamos a hablar un poco de lo que ha pasado este fin de semana, un fin de semana con mucha noticia. Para los que no se han dado cuenta lo que ha pasado este fin de semana, vamos a mostrarles. En las últimas horas han capturado a el juez Marco Vallecillo. Él fue capturado y el propio fiscal general Joel Antonio Zelaya publicó en su cuenta: he ordenado por medio de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC la aprehensión de un juez de jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, quien utilizaba mi nombre y de fiscales de la UFERCO para extorsionar a investigados por delitos de corrupción, ofreciéndoles cierres administrativos o, en su caso, sobreseimientos en sus causas. Vamos a evidenciar lo que siempre hemos dicho: que hay jueces corruptos, indignos de llamarse jueces. Vamos a desempeñar a más servidores, vamos a desenmarañar a más servidores del Poder Judicial, a quienes los exhibiremos frente al pueblo y los pondremos ante la justicia hondureña. Así también lucharemos de manera contundente para llevar ante la justicia a servidores del Ministerio Público que se dediquen a actos ilícitos, ha publicado el propio fiscal general de la República. También ha publicado en las últimas horas la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Lisset Raquel Obando. Acompañamos desde el Poder Judicial de Honduras las acciones que emprenden el fiscal general y el Ministerio Público de Honduras. Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, mi compromiso es romper con las redes de corrupción que históricamente han existido en el Poder Judicial de Honduras, publicó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En las últimas horas también el Ministerio Público, a través del comunicado, informó: luego de una vigilancia y trabajo investigativo por parte de agentes especiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, el fiscal general de la República ordenó la aprehensión del juez Marco Antonio Vallecillo, quien funge como coordinador del circuito especial en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción. Es lo que publicaba el Ministerio Público en las últimas horas. Y miren lo que ha dicho el juez capturado Marco Vallecillo. Infraganti es un término mal utilizado. Señores, les pido a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales, no te preocupes, yo no me pongan a mí, ellos me respetan mucho, a mí saben quién soy. Señores, yo les estoy pidiendo que mi audiencia sea pública, que ustedes puedan estar dentro de la audiencia para que entiendan los pormenores de esto. Por si no lo dejan declarar, ¿qué pasó? No, es que declarar voy a poder declarar, es un derecho. Pues, sobre estos 3 millones, ¿qué dice usted sobre eso? ¿Cuáles 3 millones? 3 millones que dicen que usted estaba recogiendo en el mall. 3 millones no es en el mall. 3 millones que se menciona, que están viendo que lo vinculan. Bien, vean ustedes las declaraciones bastante rápidas.
Bien, es lo que ha dicho el juez que ha sido capturado, el señor Marco Vallecillo. Y mire lo que dice la defensa, el apoderado legal, Frank Galo. En este caso, por ejemplo, primero hay una denuncia, eso sí lo conocemos, hay una denuncia previa por una fuente humana, es decir, una denuncia anónima. Hay una entrega supuesta vigilada, pero al abogado Marco Vallecillo en ningún momento le han decomisado ningún dinero, ningún maletín, nada, absolutamente nada. El Ministerio Público, es decir, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, siempre para hacer una entrega vigilada o para hacer un operativo debe esperar la comisión de un delito y no adelantarse a detener a unas personas solo por detenerlas. El Ministerio Público debe presentar sus medios de prueba para defender su tesis acusatoria. Nosotros como abogados debemos de presentar nuestros medios de prueba para demostrar la inocencia de nuestro representado. No le puedo avisar qué medios de prueba porque entonces estamos adelantando al Ministerio Público, estaríamos gastando nuestros cartuchos, así como el Ministerio Público en este momento tampoco ha puesto a disposición de nosotros o al juzgado los medios de prueba que se hará valer su tesis. ¿Hay más involucrados, se menciona, trasciende hasta este momento? Habían dos más, uno era el chofer del abogado Vallecillo, pero a este se le ha dado la libertad por ahora porque el trabajo de él es andar con el abogado Vallecillo, llevarlo a cualquier lugar donde él le diga en el vehículo que le ha sido asignado. Y en el momento que fue detenido, él estaba en el vehículo, no estaba con las personas que fueron detenidas. Bien, ya ha escuchado usted de la parte de la defensa en este caso que ha llamado muchísimo la atención a nivel de redes sociales, a nivel de sociedad, y vamos a seguirles mostrando porque estamos haciendo una cronología de los hechos para que usted verifique, para que usted vea lo que ha pasado desde el momento de la captura de este juez, hablando del abogado Marco Vallecillo, hasta lo que ha pasado en las últimas horas. El Ministerio Público e inclusive han reaccionado, ya le hemos pasado la reacción por parte de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, pero también ha reaccionado el propio secretario de Seguridad sobre este caso. Vamos a mostrarles en pantalla lo que ha dicho el Poder Judicial sobre el juez en materia de criminalidad organizada y corrupción Marco Vallecillo, que recibe reconocimiento de la Secretaría o recibió reconocimiento de la Secretaría de Seguridad por su labor y alto compromiso en el combate a la narcoactividad. Actividad en la que en el 6º aniversario de la Dirección Nacional de la Policía o de la Policía Antidrogas. Esto fue el 30 de enero de 2024 cuando él recibió esta alta distinción por el propio secretario de Seguridad. Por eso el propio secretario de Seguridad ha reaccionado y ha dicho: ese es el nivel de voluntad política para combatir la corrupción que hay en esta nueva institucionalidad del Estado y del gobierno, que capturamos a personas que trabajan cercanas a nosotros. En la administración anterior este tipo de actos se escondían y más bien se protegían. Ya podrá imaginarse también que lo haremos con otras personas que delinquen y que no conocemos. Se llama fortaleza institucional y es algo que por estas latitudes no estamos acostumbrados, ha dicho en las últimas horas el propio secretario de Seguridad. Pero quien también ha llamado muchísimo la atención ha sido el propio diputado liberal Jorge Calix, que ha dicho el diputado del Partido Liberal que está pidiendo el diputado del Partido Liberal. Escuche usted. Mire, este es un tema complejo el cual no puede quedarse así, porque el juez que ha sido arrestado ha manifestado en su declaración al momento de su arresto que ese dinero era para el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial. ¿Quién es? Eso es lo que los hondureños tenemos que averiguar y queremos saber. ¿Quién está detrás de las coimas en el Poder Judicial? ¿Quién arregla sentencias, casos perdidos a cambio de dinero en el Poder Judicial? ¿Quién trafica con la justicia? Es necesario que sepamos, los hondureños queremos saber
No puede ser que esto se quede así nomás. Y precisamente mi llamado es para que esto no vaya a ser escondido, para que no vayan a agarrar la declaración de ese muchacho y la vayan a enterrar por ahí, a engavetar, esperando que se nos olvide. Aquí está metido el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial. El Ministerio Público tiene la obligación de decirle a los hondureños quién es y de comenzar las investigaciones. Después del proceso de investigación dirá si hay responsabilidad penal o no, si lo que dice el juez es verdad o no. Pero tenemos que conocer al menos su declaración. Bien, y el Poder Judicial también ha tomado determinaciones en las últimas horas sobre este caso y pues estas determinaciones son que el juez ha dictado detención judicial al coordinador del circuito jurisdiccional en materia de criminalidad organizada y corrupción Marco Vallecillo y al Nelson Omar Sierra por supuesta comisión del delito de extorsión. La audiencia inicial se programó para el viernes 23 de agosto a las 9 de la mañana. Detención judicial en la cárcel o en un lugar especial va a estar el señor Marco Vallecillo. Y vamos a darle la bienvenida a la abogada Maribel Espinosa. Abogada, es un gusto tenerla esta noche aquí con nosotros. Bienvenida. Muy buenas noches al pueblo hondureño. He escuchado todo el resumen que usted ha realizado. Cada día como profesional del derecho, con amplia experiencia en los tribunales, estoy más que preocupada. Voy a resaltar varios hechos. Indudablemente el Poder Judicial está corroído por la corrupción desde hace muchos años. Ya ha habido poca voluntad política de los magistrados para enjuiciar a jueces, magistrados que actúan al margen de la ley. Conozco procesos de prevaricato contra jueces que incluso la Corte de Apelaciones, cuando se ha interpuesto el antejuicio, ha hecho argumentaciones realmente absurdas para no enjuiciar a los jueces. Porque eso es bien importante. Los jueces gozan de una inmunidad especial y los jueces, cuando en el uso de sus facultades comete un delito, hay que realizarle un antejuicio previo. Y eso lo sabemos. Por otra parte, me llama la atención el hecho de lo que dijo el imputado, el juez, que quería que su audiencia fuera pública, su audiencia de declaración de imputado fuera pública. Pero escuché ahí a otro profesional decir que él en su declaración había dicho que, o por lo menos se implica, que el esposo de un alto miembro del tribunal está involucrado. Ahí hay dos cosas importantes. En primer lugar, todo imputado puede negarse a declarar en sede administrativa y declarar en el juicio también. Por lo que dice el abogado Khalid, quiere decir que él declaró en sede administrativa ante fiscales. Eso es grave porque no sé cómo él tuvo conocimiento de esa información, cuando esa información solo la conoce el Ministerio Público. Por otra parte, veo en la noticia a un juez que está siendo procesado que quiere inmediata publicidad de sus declaraciones. Miren, un tema de esta naturaleza es un tema peligroso. Es un tema peligroso porque tiene que ver con personas que administran justicia. Tiene que ver con el nombre del fiscal, que se supone utilizaron su nombre para extorsionar. Eso es grave, muy grave. Y grave es que la presidenta de la Corte diga
que va a actuar como Ministerio Público. Eso es grave porque el Poder Judicial debe de mantener imparcialidad. Es decir, deben de garantizar la imparcialidad en el proceso. El ente acusador es el Ministerio Público. Conclusión: la corrupción de fiscales, jueces, escribientes es histórica. En mi caso he tenido que enjuiciar a varios jueces por prevaricato y hemos logrado condenas. Sin embargo, no se debe politizar un caso como este. Los políticos tenemos que mantenernos al margen y esperar las resoluciones judiciales y esperar que salgan a luz pública los hechos. Pero politizarlo es más que peligroso porque pueden poner en riesgo incluso la vida del imputado. Son cosas bien serias las que están diciendo. Abogada. Así que en lo personal yo estoy muy preocupada porque indudablemente aquí tuvo que haber habido una investigación del Ministerio Público previa. Y me llama la atención que al parecer ha declarado el juez ante fiscales en sede administrativa. Porque el abogado Calix se está refiriendo a eso. La declaración de imputados ante el juez, y esa no la conocemos. Entonces son situaciones bien delicadas y uno tiene que actuar con la prudencia del caso porque lo único de sacar noticias sin tener la declaración del imputado en un asunto tan grave es delicado. Y está vinculando, porque él está vinculando a el esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial. Lo pueden llamar a declarar por decir eso. ¿Qué implica esta declaración, abogada? Bueno, yo pienso que el abogado Calix debería de tener por lo menos la copia de la declaración en sede del juez, porque si no, ¿cómo obtuvo esa información? Es delicado, muy delicado. Los que sabemos derecho y los que estamos acostumbrados a litigar, sabemos que uno habla con pruebas. Y definitivamente aquí sí hay algo importante y que lo dijo el propio juez. El propio juez dijo que quería que su declaración ante el juez fuera pública, que fuera pública su audiencia. Yo debo de suponer que si declaró en sede administrativa lo hizo ante el juez y ese es un derecho de él. Él pudo haberse quedado callado también, porque la ley lo protege para no imputarse a sí mismo, para no declarar contra sí mismo. ¿El impacto, entonces, abogada, aquí, el impacto al Poder Judicial, este tipo de declaración? Es grave, muy grave por el lado donde usted lo vea. Y lo único que está quedando al desnudo, una vez más, es el fracaso de nuestro sistema de justicia. Está tan corrupto que para eso se ocupa la CICIG. Definitivamente esa es mi conclusión. Aquí hay muchas cosas que tienen que ser aclaradas en el proceso. Demasiadas. Y son peligrosas. Bien, hace un momento usted dijo que no se politicen estos temas. Vamos a mostrar lo que ha publicado la propia presidenta Xiomara Castro en su cuenta de X y vamos a dar lectura a lo que ha publicado en su cuenta de X, en donde la presidenta Xiomara Castro dice: el pueblo sabe que durante años, junto a la resistencia, hemos sido víctimas de injusticia en Honduras.
en este grave caso de corrupción que involucra a miembros del Poder Judicial, quienes han sido acusados por el Ministerio Público. Confío en que se investigue y se descubra la verdad y que se aplique todo el peso de la ley a todos los involucrados, sin privilegios para nadie. Solo así podremos desarticular las redes de corrupción que prevalecen en nuestro sistema judicial y en otros sectores de la vida nacional. Abogada. Mire, me gustaría que dejara en pantalla ese tweet. Lo que está diciendo la señora presidenta es que junto a la resistencia ha sido víctima de injusticia en Honduras. Ella se está poniendo como víctima junto a la resistencia. Ese es un tema ideológico, es un tema de su lucha. Eso no tiene nada que ver con la corrupción que pulula en los tribunales de justicia. Déjeme decirle, cuando hay voluntad, cuando hay seriedad, la Corte Suprema de Justicia en los primeros 6 meses hace limpieza de un montón de corruptos que están ahí. Y se conocen, y todos los profesionales los conocemos. A mí me ha tocado presentar innumerables denuncias por actos de corrupción. Entonces, cuando se deprava la interpretación de la ley, como lo he venido diciendo, tenemos estos casos. Y déjeme decirle que no es la primera vez que detienen a un juez de jurisdicción nacional. Recuerde que hubo una jueza de San Pedro Sula que también la detuvieron. Usted debe preguntarse, ¿dónde está la jueza? ¿Está detenida o está libre? Esas son las cosas que hay que investigar. Mientras en Honduras no hayan sentencias ejemplarizantes de funcionarios públicos, la corrupción va a seguir desbordada. Eso es lo que ocurre cuando no se aplica la ley. Eso se ocurre cuando el Ministerio Público no investiga actos de corrupción de jueces y magistrados, y tengo evidencias para decirlo. Tengo casos, varios, donde están en el Ministerio Público, que hay actos de prevaricato y están dormidos. Entonces aquí hay una complicidad. Lo que está haciendo el fiscal, bueno, ahora litigan por Twitter. La verdad es que esas se hacen las acciones que corresponden, pero hacerlo por Twitter es otra cosa. Eso se llama juicio paralelo. Eso no es el juicio. Y reitero, ningún político debe de politizar este tema. Es un tema serio. Y lo que sí debemos de estar es pendientes de las resoluciones del tribunal que está conociendo este caso, del juez que está conociendo este caso. De eso debemos de estar pendientes. Debemos de estar pendientes de la defensa que va a hacer los abogados, de las declaraciones públicas, y debemos de estar pendientes de lo que el Ministerio Público va a presentar como pruebas de cargo. Porque hay que ver si hubo dinero en efectivo en ese momento. Porque ahí hay una situación. El juez como juez tiene un derecho, pero también quiero decir, si fue infragante, es una situación bien seria, muy seria. Tienen que exponer, abogada, el dinero, tienen que exponer el dinero para que la gente ¿cree que este sea un precedente? ¿Va a ser un precedente para...? Bueno, vamos a ver qué va a quedar, si van a haber una sentencia ejemplarizante o si va a ser un show, un nuevo show. Porque de eso se trata eso. Es tan serio que hay muchas cosas que investigar. Y no solo investigar el acto concreto, hay muchas cosas que investigar. Porque lo que ha salido a luz pública es, uno, hay una afirmación, ¿verdad?, pública, de que está relacionado con el esposo de un alto funcionario. Bueno, tienen que aclarar eso.
Y el primero que va, me imagino, es al abogado Cali. Lo van a tener que convocar para que diga cómo sabe o qué sabe. Porque esas cosas son serias. ¿Y el dinero, No, abogada? El dinero también tiene que ver si existió o no dinero, porque hay 1000 maneras de hacer esas operaciones y definitivamente tienen que ver los vaciados de teléfono. Hay un montón de prueba técnica que tiene que salir y la verdad es que yo vi el rostro del juez, el imputado, y lo vi desafiante. Eso significa que, y vi al abogado diciendo que tienen pruebas suficientes para demostrar su inocencia. O sea, aquí no podemos llegar a conclusiones previas. Sí, él dijo, abogada, él dijo soy inocente. Bueno, entonces ahí se complica más la cosa. Porque si él dice que fue inocente, tiene que, obviamente, quebrar ese estado de inocencia por parte del Ministerio Público. Abogada, quebrar el Estado. Para usted, ¿qué hay detrás de esta detención? Bueno, lo único que veo es un sistema de justicia depravado, se lo digo, no sin prejuzgar si es inocente o no, pero si hay una detención, el Ministerio Público está en el deber de actuar con responsabilidad. No pueden detener a nadie sin tener evidencias concretas, porque infraganti es eso, que lo encontraron con las pruebas, realizando el acto penado por la ley. Eso es serio. Es que no es lo mismo que presenten un requerimiento fiscal contra un juez que está en sus funciones, pero primero le tendrán que presentar un antejuicio. Aquí, al parecer, lo encontraron en la plena comisión del delito. Al parecer, yo no quiero prejuzgar, pero sí hay cosas sueltas. Y me llama mucho esa atención porque, mire, con tantos años de experiencia que tengo, yo no me dedico a penal, pero sí conozco el procedimiento y he participado en algunos procesos penales en delitos económicos. Y quiero decirle que es bien difícil tener acceso al acta de declaración de un imputado en sede administrativa, y la copia de esa declaración la tiene que tener su abogado defensor, porque tiene derecho a que le entreguen una copia. Entonces el abogado defensor ha de tener eso en su poder. Abogada, la defensa, y hubo un análisis bastante fuerte, porque la defensa en las últimas horas decía que publicaran lo del dinero. El dinero que decía el Ministerio Público que había encontrado, hablando de los 3 millones. Sin embargo, son las 8 de la noche con 58 minutos y aún no se ha hecho público. Bueno, es que habría que ver si esa reunión a la que se refieren era para entregar el dinero o era para cerrar el trato. Habría que ver cuál es esa. Mire, ahí tienen que haber testigos. Imagínense que todo esto tiene relación con un testigo protegido. O sea, es una situación compleja. También vi documentos ahí, no quisiera pronunciarme si son falsos o son ciertos, de recomendación del juez para el cargo. Pero esas son cosas que hay que examinarlas y revisarlas. Por eso le digo, ningún profesional serio puede pronunciarse sin conocer la expediente, sin conocer la evidencia concreta. No es serio eso. Para mí, aquí el fiscal general ha dicho que usaron su nombre. Imagínense cómo empieza esto. Entonces la pregunta que me hago es, ¿cómo supuesto? ¿Realmente le estaban dando seguimiento, siguiendo esta investigación previa?
Para que encuentren a alguien infragante tuvo que haber una investigación previa. Pueden haber grabaciones, pueden haber textos en WhatsApp, pueden hacer vaciados, o sea, pueden haber muchas pruebas técnicas en eso. Sí. Y habría que ver qué dice el requerimiento fiscal, ¿verdad? Sí. Bien, abogada. Habría que ver su texto. Finalmente decirle la reflexión que sí quiero decirle al pueblo hondureño. No me sorprenden estos actos porque han ocurrido en el pasado. Y es lo lamentable que el país, mientras su poder judicial no funcione correctamente, con jueces probos, porque sí los hay, pero están marginados en su mayoría. Mientras no hayan sentencias ejemplarizantes contra jueces, porque ese es el agravante, contra jueces y magistrados que han manchado la toga, mientras no hayan sentencias ejemplarizantes contra fiscales que han manchado la toga, el respeto a la ley y la aplicación de la ley seguirá siendo un sueño en Honduras. Bien. Esa es mi conclusión. Y una conclusión muy buena. Muchas gracias a la diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinosa. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Y tenemos aquí a nuestros invitados especiales y sí, vamos a pedirles una breve opinión sobre este tema. Está con nosotros la abogada y dirigente del Partido Libertad y Refundación, Carmen Aide. Bienvenida, abogada. También vamos a saludar al precandidato presidencial del Partido Nacional, Jorge Zelaya. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y se encuentra también con nosotros el abogado Germán Lobo, consejero del Consejo Nacional Electoral, porque también vamos a hablar de temas electorales, pero vamos a comenzar con las damas y queremos saber qué opina usted sobre lo que ha dicho en las últimas horas don Jorge Calix al involucrar y al decir que el dinero era para el esposo de una alta funcionaria de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, licenciada. Un saludo a todos y todas las televidentes, un saludo especial a quienes nos acompañan en el panel. En este caso yo creo que la acción del fiscal Joel es una acción que pues por los momentos no implica un resultado concreto, sin embargo una acción de debida diligencia de parte del Ministerio Público. Y bien, como lo decía la abogada que nos antecedía, yo creo que este tipo de casos han sido tan poco juzgados, ha habido tan poca voluntad de parte de los fiscales generales de gestiones anteriores de poder realmente indagar en un debido funcionamiento del Poder Judicial, en cómo los jueces y las juezas y en general los operadores de justicia llevan a cabo su función, que no tenemos mayores ejemplos. Sin embargo, sí conocemos, digamos, en base a comentarios no formales, en base a la percepción de corrupción a nivel general en la República, de que existen sobrados casos de corrupción interna a lo interno del Poder Judicial. Así que yo creo que es una acción que hay que reconocer, que es una acción positiva, sobre todo para la reconstrucción del Estado de Derecho en Honduras. Creo también que la acción de la presidenta Raquel tampoco implica un posicionamiento de su parte alrededor de los resultados de esta investigación, sino la voluntad de poder también indagar en cómo ese circuito especial de corrupción ha venido funcionando a niveles administrativos e internos. Porque sí es importante que a la par de una investigación de este calibre, que en definitiva es muy grave, también haya una serie de acciones impulsadas de parte de las autoridades judiciales respecto a cómo, por ejemplo, se divide la carga de los casos, cómo se puede contrastar lo que es la vida personal, los intereses económicos de los jueces con los casos que llevan y demás. Por eso también, a la par de este tipo de casos, es importante recordar que tenemos una deuda histórica
con el Poder Judicial, que es el Consejo de la Judicatura, y que en ese sentido un Consejo de la Judicatura realmente autónomo, independiente y con el poder necesario podría venir también a coadyuvar en todo este proceso de acceso a la justicia. Y lo que dijo el diputado Calix, ¿cómo lo califica? A mí me parece bastante irresponsable, de hecho, porque no existe un documento en el que se pueda acreditar que en efecto el imputado ha declarado, y peor aún, que ha declarado esas especificidades que él dice que no son señalamientos poco graves, sino que viene, por un lado, a amplificar el espectro de la investigación, pero por otro también a obstruir de cierta forma lo que es el proceso y los derechos del imputado a que se compruebe de esta imputación antes de que en el espectro público empiecen a haber suposiciones o aseveraciones. Yo creo que eso opaca pues lo que es la acción concreta de la imputación, y además pareciera que tuviese una mala intención de que pues los fiscales lleven a cabo el proceso y su defensor responda al mismo. Como Partido Nacional, como precandidato presidencial del Partido Nacional, ¿qué opinión merece lo que ha pasado? Es que es bien complicado. Primero, gracias por la invitación, Jackie, abogada. Buenas noches, abogado. Un placer compartir con ustedes el ZK. Mire, se colige al final que sí se necesita, por ejemplo, la llegada de la CICIG al país. Aquí es donde hemos dicho siempre y lo mantenemos. Particularmente ha sido mi posición en el sentido de que mientras no haya una aplicación de justicia verdadera en el país y que sea en términos generales sin ver a quién sí se le puede aplicar y a quién no, necesitamos organismos internacionales que vengan a ayudarnos a desentar la gran corrupción y la falta de credibilidad del pueblo hondureño en la clase política y en la aplicación de justicia. Entonces, mientras eso y aquí no exista, es urgente que aprobemos a nivel del Ejecutivo que se firme el convenio con la ONU y que lo ratifiquemos en el Congreso Nacional de la República, porque nadie cree en la justicia hondureña, honestamente, esa es una realidad. Ha sido en el pasado reciente y continúa siendo ahora. Entonces, no es cuestión de un partido como tal, no es cuestión de quién nos esté gobernando, sino que pareciera que lo traemos en el ADN, la corrupción. Es realmente impresionante. Entonces, necesitamos un organismo internacional que nos ayude, que tenga libertad para poder enjuiciar. Porque yo le digo, este y otros casos van a quedar en lo mismo. Se hace el escándalo a nivel de los medios de comunicación y ahora hay que probar que esos 3 millones que andaba, que a quién se los iba a dar, va a haber gente que se va a defender, el fiscal ha dicho una cosa, el imputado va a decir otra, y vamos a quedar en lo mismo. Escándalos permanentemente como se dan en el país. Y esto no es justo, que la gente mientras se está muriendo de hambre, porque esa es la realidad que se está viviendo en el país, nos enfrasquemos en discusiones sin sentido. Cuando digo sin sentido es porque al final no va a haber gente enjuiciada por estos y otros casos que verdaderamente son lamentables en nuestro querido país. Por lo tanto, yo siento que ojalá se llegue al fondo del asunto, haya una comprobación, si hay otros actores, otros elementos involucrados en esta denuncia que se han formulado y el escándalo que se ha hecho, el escarnio en general, pero que, como le digo, da muchísima pena, muchísima tristeza en el país lo que está ocurriendo. El Poder Judicial es un reflejo, lo que está pasando con nosotros en el Congreso Nacional, no digamos, y a nivel del Ejecutivo, que no hay cumplimiento de promesas que se hicieron en el proceso de la campaña. Es de interés que sepamos cuáles son las reacciones por parte de miembros de partidos políticos. Por cierto, el juez Vallecillo no declaró en la audiencia de hoy, según nos dice Melvin Duarte de la Corte Suprema de Justicia. Vamos también con la reacción está con nosotros el diputado del Partido Liberal Marlon Lara y también el abogado penalista Kenneth Madrid. Diputado Lara. Muy buenas noches, Jackie. Un saludo a todos los compañeros en cabina, lo mismo al pueblo hondureño, a Kenneth. Quiero decirle de que estos acontecimientos que se han suscitado es de mucha preocupación para la sociedad hondureña. Yo he sido una de las personas que sí creo que es importante que se establezca la CICIG en Honduras, pero no es ese el verdadero problema. El verdadero problema es la politización de los operadores de justicia.
son recomendados políticos, no son las personas que tienen la meritocracia para ocupar esos cargos. Y es evidente que si son activistas políticos o dirigentes, pues no es la justicia lo que va a prever en ellos la impartición de la justicia, sino que muchas veces es el sesgo político, y eso es delicado. Esa noticia que ha circulado a nivel nacional y a nivel ya internacional nos deja a nosotros mal parados ante la comunidad internacional, ante el mismo pueblo hondureño, porque queda en precario el sistema judicial, lo mismo que el sistema de seguridad nacional. Entonces, sí es importante que entendamos los hondureños que debe de ser la meritocracia la que prevalezca al momento de elegir las personas que nos van a representar en esos cargos. Y actualmente hemos visto noticias donde fue seleccionada esta persona por recomendaciones de diputados en el Congreso Nacional. Y esas son las consecuencias. Hoy el pueblo hondureño está pagando esas consecuencias con esos actos que creo yo que es alarmante. Y en su momento yo creo que inclusive se debe elevar al Congreso Nacional la comparecencia tanto del fiscal general de la República como de la presidenta de la Corte Suprema ante el Congreso Nacional para dar explicaciones de la gravedad de este caso. Ok, están pidiendo, bueno, prácticamente están pidiendo que los presidentes de los dos poderes comparezcan ante el Congreso Nacional. Y hay que analizar este caso, abogado Kenneth Madrid, sobre cuáles serían los delitos y cuál sería la pena que podría imputar el juez que ha sido capturado. Sí, buenas noches, Jackie. Un saludo a todos los panelistas que están presentes y virtualmente en el programa. Sí, en efecto, Jackie, tal como pudimos apreciar, acá se le está imputando el delito de extorsión, ¿verdad? Y muchas personas decían hoy más temprano que por qué esta persona no se le siguió un antejuicio normal como se hace con todos los jueces cuando les imputa un delito. Y es lógicamente que ya el capítulo correspondiente para deducir la responsabilidad criminal a jueces y magistrados ya establece que únicamente es cuando el delito se derive del ejercicio de sus funciones, ahí sí van a tener que seguir un antejuicio. En este caso no, porque no tenía que ver con una resolución judicial, con sus funciones de manera particular, sino que era otro tipo de actividades, y ahí sí está. Ahí se le quita el velo que tienen los jueces y magistrados y obviamente procede su aprehensión o captura en cualquier momento. Ahora, Jackie, bueno, el delito que se ha establecido es la extorsión, porque todos sabemos que esto estaba conllevando el pedir una suma de dinero, presumimos este momento por lo que ha manifestado el propio fiscal general, pidiendo dinero en su nombre, y eso es la característica esencial de la extorsión. Entonces, al final, recordemos que después que se realice el juicio oral y público, si llega a haber en su caso o si llega a haber un procedimiento abreviado que la suma la culpabilidad, o en el momento oportuno que lleguen a establecer la pena, pues obviamente va a derivar varios temas. Depende si hay agravantes, que el delito lo agravan o no, pero es una pena que puede andar oscilando alrededor depende de la gravedad, hasta 15 años de prisión. ¿Y qué opina usted sobre lo que ha dicho ya el Poder Judicial de la intervención al circuito? Sí, bueno, mire, Jackie, esto es muy importante tenerlo claro. Mire, ¿por qué está sucediendo estas cosas en el Poder Judicial? Acá esta jurisdicción especializada en criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, esto, Jackie, era algo que nació con la MASI. Se estableció una serie de convenios con el Poder Judicial para que llegara esta jurisdicción especializada en materia de corrupción, que estaba separada primero, la de extorsión también estaba separada, y luego las fusionaron ambas y le sumaron el tema del medio ambiente. Mire, ya que toda la ley de la carrera judicial que está vigente ahora del año 80 dice
que solo se puede ingresar a la carrera judicial por medio de un concurso público, por medio de un comité de selección. ¿Qué significa esto? Por oposición, por méritos. ¿Qué pasa, Jackie? Que por ahí hay una serie de decretos que permiten que el presidente de la Corte nombre a discreción y que administre el Poder Judicial como lo estime pertinente solo el presidente de la Corte, en este caso la presidenta. Entonces, ¿qué pasa en los últimos años, Jackie? Que prácticamente se ha obviado ese proceso. Y acá le mencioné lo de la MASI porque cuando se estableció la jurisdicción en materia de corrupción, de extorsión, sí se hicieron concursos por meritocracia, se hicieron pruebas de confianza, a los jueces y a todo el personal auxiliar que entró a trabajar esas jurisdicciones, se les hizo todo este proceso riguroso para verificar que obviamente no eran miembros del crimen organizado, que no tenían tendencias a cometer delito, y por eso se organizaron estas jurisdicciones de manera aceptable. El problema fue ya que esa práctica con el cual ingresaron, cuando ya varias personas fueron ascendiendo a otros cargos o fueron saliendo, obviaron el tema del concurso público, obviaron la oposición y las personas fueron nombradas de dedo por esa facultad que se tiene. No estoy diciendo que ellos han actuado incorrectamente porque hay un decreto del Congreso, pero instamos al Congreso Nacional a que derogue ese decreto que le da plenos poderes a la presidencia de la Corte y todo se discuta en el Pleno de Magistrados de los 15 y además instauren el hecho de que solo se puede ingresar al Poder Judicial por oposición, por meritocracia, para que sean investigados. Y algo adicional, Jackie, que hemos venido diciendo desde hace muchos años: certifiquen al personal de la Corte y al personal del Ministerio Público, certifiquen al personal del Poder Judicial. Eso va a garantizar que anualmente se puedan verificar que las personas siguen con sus postulados de ética, de altos valores, en el cual también lo que ganan es acorde con su patrimonio y que personas están comprometidas con el Poder Judicial y el que no se va apartando del camino. Ahora, a mí la intervención que ha hecho la presidenta de la Corte con la supervisión del Poder Judicial, no creo que de mayores frutos, ya que se lo digo de manera muy particular, porque esta inspección o este Departamento de Supervisión Nacional está hecho para atender quejas de las personas, hacen una investigación y hay una sanción disciplinaria. Pero acá tenemos que ser más enfáticos, más rígidos y son a políticas públicas generales. Solo se ingresa por oposición al Poder Judicial, háganlo valer, ahí van a estar ayudando a que la justicia de las personas esté en las manos correctas, en conocimiento y valores, y también tiene el Congreso Nacional que quitar esa facultad que ha hecho mucho daño al Poder Judicial porque no puede estar concentrado el poder en una sola persona. Y eso, ya que creo que de esas políticas públicas que se pueden hacer en este momento y que se pueden realizar, la Corte puede colaborar certificando a sus funcionarios anualmente, haciendo las pruebas de confianza y dándole la certeza que todos los hondureños queremos. Gracias, abogado. Muchas gracias al abogado penalista Kenneth Madrid. Sin lugar a dudas vamos a estar hablando toda esta semana sí sobre este tema, porque el viernes es la audiencia en contra del juez Marco Vallecillo. Muchas gracias, abogado. Un gusto estar con ustedes, Jackie. ¿Y sabe qué, abogado? Ha comenzado el verdadero tic-tac. Tic-tac, así es, 19 días es lo que hacen falta para la convocatoria a las elecciones primarias y aún no ha sido aprobado el presupuesto al Consejo Nacional Electoral. Regresamos con esto y más. Bien, estamos aquí y vamos a hablar sobre el presupuesto al Consejo Nacional Electoral y vamos a darle la bienvenida también a nuestro equipo, el equipo que va a analizar todo lo que va a pasar esta semana en el Congreso Nacional, y vamos a darle la palabra a don Germán Lobo, consejero del Consejo Nacional Electoral, sobre este tema. Solo 19 días faltan para que se convoquen a las elecciones primarias este próximo 8 de septiembre. ¿Estamos tarde para la aprobación del presupuesto? Bueno, mi amiga, muy buenas noches. Un placer para mí estar aquí con ustedes, con los amigos, con Marlon, con el amigo Zelaya y la amiga. Y bueno, estamos confiando en la palabra que dio el presidente del Congreso la semana pasada, que el presupuesto ya fue turnado a la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional para hacer sus valoraciones. Y ellos a la vez
remitirlo al Pleno la próxima semana para que sea aprobado el día martes. En cuanto si tenemos tiempo, sí tenemos tiempo, siempre y cuando también se nos apruebe la ley especial para compras de suministros y tecnología que requiere el Consejo Nacional Electoral, pero hay que hacerles ver a la ciudadanía hondureña que este decreto que se está esperando que se apruebe no es para hacer compras directas, no, siempre se va a usar el mismo procedimiento de la ley de contratación del Estado. Aquí en lo único que va a favorecer es para acortar los tiempos de que en vez de esperar 30 días para adjudicar una determinada licitación, va a ser menos tiempo el término que vamos a llevar para las contrataciones de los suministros. ¿Confía el Partido Liberal que este martes se va a discutir el presupuesto al Consejo Nacional Electoral? Bueno, quiero decirles que esa fue una moción que presentó un diputado del Partido Liberal para que se aprobaran los 1.492 millones al Consejo Nacional Electoral. Nosotros tenemos la responsabilidad como bancada de apoyar ese presupuesto. Estamos exigiendo, al igual que los otros partidos de oposición, que esta semana debe ser aprobado ese presupuesto. Queremos que se le garantice al pueblo hondureño que se van a llevar a cabo las elecciones primarias de todos los partidos. Sabemos que la democracia tiene un costo y ese costo lo tenemos que pagar los hondureños. Las elecciones primarias cuestan más recursos que las elecciones generales, porque en las elecciones primarias dentro de un mismo partido participan hasta 3 corrientes o 5 corrientes y eso hace que se eleven los costos. Además hay que aclarar que muchos de los insumos que se van a comprar en esta licitación van a servir como para las elecciones generales, el caso del sistema de transmisión rápida de resultados, el TREP, los aparatos que se compren, el tema de las urnas electorales y así muchos insumos, la preparación de muchas escuelas que necesitan tener conectividad. Entonces todos estos elementos van a servir para las elecciones generales. Así que nosotros como Partido Liberal exigimos a la Junta Directiva que el día martes sea discutido y aprobado el presupuesto solicitado por el Consejo Nacional Electoral para el proceso de las elecciones del 9 de marzo del año 2025. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque la semana pasada decía el Partido Nacional, don Jorge Zelaya, que se iban a ir a insurrección si no se introducía este proyecto. No, pero se presentó, incluso yo di esas declaraciones, pero se ha presentado, se han leído en 2 debates, o sea, se le van a dar los 3 debates el próximo martes. ¿El presupuesto? Sí, correcto, el presupuesto y también una ley especial para las compras de la cual hablaba el abogado. O sea, yo creo, miren, esto es bien importante porque si bien es cierto, desde el mes de mayo había sido entregado el proyecto a Finanzas y debe haberse canalizado, como siempre ha sido así, a través del Ejecutivo, dieron unas declaraciones y al final pidieron que fuesen los miembros del Consejo Electoral que lo presentaran a Secretaría del Congreso. Ya se ha hecho. Entonces el pasado es pasado, miremos el presente y visualicemos el futuro. Elecciones primarias e internas tienen que haber el 9 de marzo y yo creo que ahí es donde debemos encaminarnos, a que hayan procesos transparentes, que se respete la voluntad del electorado en todos los partidos, porque aquí ha sido tradicional en el mismo Libre, Partido Nacional y Partido Liberal, que aparecen como candidatos a diputados, alcaldes, mismo, incluso presidentes, el que quiere la cúpula de los partidos. Eso ya aquí debe de olvidarse, debe de pasar, enterrarse, como dicen. Por eso es que nosotros también estamos exigiendo al oficialismo dentro de nuestro propio partido que tiene que haber un proceso transparente, un proceso limpio. Esta semana vamos a firmar una carta, la mayoría de los precandidatos de nuestro Partido Nacional, para solicitarle respetuosamente a la presidenta del Comité Central que nos convoquen a los precandidatos. Pues yo creo que eso es importante, nos estamos acercando y no hemos tenido con nuestras autoridades una tan sola reunión. Maneja todo las actividades del partido, representantes en el Consejo, en el Registro Nacional de las Personas y todo, el oficialismo. Yo creo que con eso le estamos haciendo muchísimo daño y por eso queremos reunirnos con la autoridad del partido para que esas cosas cambien y que comencemos a despejar la duda de que puedan ocurrir, como tradicionalmente ha sido, fraudes
porque ahora son penadas por la ley. Yo le digo una cosa, la gente no sabe, o por lo menos hoy, quien intente adulterar un proceso en las actas electoral va preso. Entonces, eso va a ser una campaña que van a hacer organismos internacionales, la comunidad internacional, los mismos partidos políticos y la gente que quiere decencia que existan en los procesos electorales en el país. Oficialismo, oficialismo, oficialismo. ¿Qué dice, abogada? Gracias, Jackie. Bueno, de parte del Partido Libertad y Refundación siempre hemos tenido la disposición y la voluntad de la aprobación del presupuesto. Sin embargo, creemos que hay vías ya establecidas por la ley, y eso fue lo que aclaró nuestro ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, que si bien él estaba a disposición de dictaminar en cualquier momento la ley, a pesar de que hubiesen antecedentes previos en el que era la Secretaría de Finanzas quien lo presentaba ante el Congreso Público, que pues estábamos ante un nuevo momento, ante una nueva era democrática en Honduras, y sería bueno pues cumplir de manera literal con las disposiciones normativas que establece la ley electoral. Eso por un lado. Por otro lado, también siempre hemos sido un partido que ha estado muy dispuesto a aumentar la transparencia y la tecnologización de los procesos electorales, porque creemos que eso da mucha más credibilidad y por ende estabilidad no solo en los resultados, sino que en la debida gobernanza posterior a estos. Y en ese sentido, pues creemos, por ejemplo, que los lectores biométricos, a pesar de que se han utilizado únicamente en elecciones generales, en estas internas son cruciales, porque nos permitirían evitar esta costumbre de inflación de ciertos candidatos a lo interno de sus partidos respectivos, porque veamos que las elecciones primarias son las que finalmente marcarán la tendencia de lo que son las elecciones generales. De ahí va a surgir, digamos, la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas respecto a qué tan transparentes y realmente apegadas a la voluntad popular están siendo las elecciones. Bien, ¿y cuál podría ser esa preocupación que pueden tener los partidos políticos? Nosotros ya vamos a analizar cuál puede ser la preocupación. Antes vamos a mostrarles porque este caso de la captura al juez Marco Vallecillo va a seguir dando noticias. Vamos a seguir dando noticias sobre este tema, inclusive creo que va a ser todo el resto de la semana y nosotros vamos a estarle actualizando. Miren lo que ha publicado don Jorge Calix, diputado del Partido Liberal, en su cuenta citando a la presidenta Xiomara Castro. El esposo de una altísima funcionaria del Poder Judicial trafica con la justicia a vista y paciencia del gobierno que usted dirige. Y no me refiero a la magistrada Sonia Marlina Dubón, ni a su esposo, el abogado Enrique Flores Lanza. No puedo decir absolutamente nada de ellos en ese sentido. Es preciso que el Ministerio Público de Honduras publique las declaraciones del juez Vallecillo para que sepamos el esposo de quién es el que está metido en este y otros casos y quién es el que ofrece arreglar juicios perdidos a cambio de dinero a través de su influencia. Ha publicado el diputado Jorge Calix. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Bien, este próximo martes se presume que se va a discutir el presupuesto a el Consejo Nacional Electoral y tengo que consultarle, ya sea a don Marlon Lara, al diputado Marlon Lara o al diputado Jorge Zelaya, si es de conocimiento de ustedes que ya la Secretaría de Finanzas remitió ese dictamen al Congreso Nacional. ¿Alguno de ustedes dos sabe si ya lo remitieron? Bueno, entendemos que sí, esa es una opinión, porque así lo han manejado ellos, aunque como digo, la responsabilidad era de Finanzas hacerlo desde el mes de mayo. Desde el mes de mayo, cuando se los envió, ellos se los enviaron. ¿En mayo fue, ¿verdad? Sí, hay que hacer del conocimiento de la opinión pública antes de remitir ese presupuesto al Congreso Nacional y en virtud que se había remitido a Finanzas en el mes de mayo, hace 3 semanas, equipo técnico del Consejo Nacional Electoral se habían reunido o se reunieron con el equipo técnico de Finanzas para aclarar ciertas dudas que tenían
sobre las partidas o sobre el desglose del presupuesto. Eso se había avanzado. Posterior a esa reunión que se tuvo con Finanzas, fue que el Congreso, la Junta Directiva del Congreso, también llamó al Consejo Nacional Electoral para también ir avanzando sobre esas interrogantes que habían. La sorpresa es que Finanzas dice, no, yo no lo voy a mandar, mándenlo ustedes. Pero ya se había avanzado todo este trámite para efecto que Finanzas lo mandara. Sin embargo, lo mandó el Consejo Nacional Electoral y consideró que Finanzas ya tiene conocimiento de esto y ya tiene su dictamen al respecto. Ok. ¿Cuál es el temor que podría existir para el Partido Liberal sobre este tema, sobre el tema también del TREP, don Marlon Lara? Bueno, quiero decirle que nosotros como partido no tenemos ningún temor. Creemos que el Consejo Nacional Electoral le hizo un trabajo muy técnico para presentar ese presupuesto de 1.492 millones. Hemos discutido en otros foros con Germán Lobo el desglose de ese presupuesto, lo miramos correcto. Lo que sí nos debe de encender las alarmas es que cuando Libre quiere aprobar cualquier ley, y aunque ya hemos tenido experiencias en el pasado con el CAF, por ejemplo, que no se siguieron todos los procedimientos legislativos, se violó la ley orgánica del Congreso cuando no fue rectificada el acta, y aquí lo que demuestra Libre es que no tiene la voluntad política. Si ellos hubieran querido aprobar este presupuesto, lo hubieran hecho desde mayo, que lo solicitó el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no se ha aprobado ese presupuesto? Porque Libre no ha tenido la voluntad política. ¿Por qué se va a aprobar este presupuesto? Porque hemos sido la oposición, ha sido el Partido Liberal que ha levantado la voz, que ha exigido en el Congreso Nacional a través de una moción que de inmediato se apruebe el presupuesto. Desde luego tenemos que seguir los procedimientos parlamentarios. Ese dictamen de ese presupuesto tiene que ser leído el próximo martes y ser sometido a discusión a través de la agenda que la lleva la Junta Directiva que preside Libre. Entonces ese es el procedimiento parlamentario. Estamos a tiempo. El día martes esperamos que ese dictamen sea favorable, se someta a discusión y va a ser aprobada por unanimidad si así lo quiere Libre. Si no, va a tener la mayoría de los votos de la oposición, que somos alrededor de 79 votos en el Congreso Nacional. Pero sí, queda evidenciado que ha sido la falta de voluntad política de Libre de no querer someter a discusión ese presupuesto para las elecciones primarias del 9 de marzo del 2025. ¿Falta de voluntad política, abogada? Ya que yo contradigo, o sea, estoy totalmente en contra de lo que plantea el diputado. Yo creo que en esta ocasión, si hubiésemos hecho lo contrario, es decir, pongamos el escenario de que hubiese sido el ministro de Finanzas, como han sido ocasiones anteriores, el que hubiese remitido esta propuesta de presupuesto, lo que hubieran dicho seguramente la oposición o personas como Marlon Lara es de que teníamos un interés especial en que ese presupuesto se aprobara porque seguramente nosotros teníamos algún tipo de inclinación hacia cómo se había elaborado o demás. Nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo con la ley y creo que si en ocasiones anteriores no se ha hecho de esa forma, deberíamos de reprobar ese tipo de acciones y no venir a querer generar suspicacias y sombras donde no existen. El ministro de Finanzas, y aquí está, como dice literalmente la ley electoral en su artículo 21, que es atribución del Consejo Nacional Electoral, en este caso de sus consejeros, elaborar los presupuestos especiales para las elecciones primarias y las elecciones generales para su remisión al Congreso Nacional. Y posterior a este, en el 22, establece que la atribución de la Secretaría de Finanzas es únicamente posterior a la aprobación de los presupuestos para que haga las previsiones y los desembolsos de estos fondos que ya están aprobados por el Congreso Nacional. A mí lo que me parece lamentable es que la oposición continúe con esta actitud reaccionaria de querer únicamente implantar escenarios que no existen y que lamentablemente vienen a sembrar un ambiente de duda, un ambiente además
de sospecha alrededor de un proceso que va a ser democrático, porque hemos demostrado desde el proceso electoral anterior, siendo un partido político que fue protagonista de lo que fue el consenso para las reformas electorales, para su aprobación y además para la depuración de todo lo que fue el Registro Nacional de las Personas, que habían más de 700.000 personas que estaban declaradas muertas, que seguían votando y sobre todas las cosas seguían votando para el Partido Nacional y para el Partido Liberal, que ha sido el bipartidismo quien históricamente ha gobernado estos entes electorales. Y el Partido Libertad y Refundación fue uno de los actores que siempre se mostró totalmente anuente, dispuesto a que se hiciera esta depuración del Registro Nacional de las Personas. Asimismo, siempre hemos sido los que hemos abogado porque nuestro sistema electoral se modernice y se tecnologice. Quienes están todavía pues queriendo que nuestro sistema continúe con piedritas y con papelitos y con lápices que se pueden borrar y no borrar, han sido los dos partidos que históricamente han gobernado en este país. Ay, bueno, ay. A ver. Jackie, quiero decirle que el Partido Liberal ha sido el abanderado de las libertades y de la democracia en este país. Es al Partido Liberal que ha luchado por el retorno a la democracia en este país. Y en este caso, en el CNE, ha sido los miembros del Partido Liberal que han trabajado en ese presupuesto junto a los otros magistrados de los otros partidos para que desde el mes de mayo se soliciten esos recursos al Ministerio de Finanzas y sea aprobado ese presupuesto. O sea, no es suspicacia, abogada. Desde el mes de mayo está esa solicitud y aprobación de ese presupuesto. Y han pasado mayo, junio, julio, agosto, 4 meses, y el dinero no está aprobado aún. Por eso es que la oposición está haciendo reclamos enérgicos de que sea sometido a votación ese presupuesto. Porque no queremos que el día de mañana nos digan de que se van a hacer compras de emergencia. Ya lo ha dicho el magistrado Germán Lobo, que todavía estamos a tiempo para que se sigan todos los procedimientos que dice la ley. Entonces, no son suspicacias. Han pasado 4 meses, el presupuesto lo tienen y no lo han querido aprobar. Y por eso es que la oposición está haciendo el reclamo de que de inmediato, en esta semana, sea aprobado ese presupuesto. Y un agregado quizás. Perdón. Mire. Luego va don Jorge. No hay problema. No hay problema. El presupuesto de las elecciones primarias del 2021 se hicieron de conformidad a la ley electoral de organizaciones políticas. Y se establecía que, y es más, se establece aún en la nueva ley, lo que pasa que esto es del grado de interpretación que le quieran dar o aquellos que hablan de lógicas jurídicas que quieran darle. Mire, el artículo 21 tiene 2 incisos que hablan de presupuestos. Habla un inciso que habla la elaboración del presupuesto anual que será remitido, será elaborado para que sea remitido al Congreso Nacional, ¿cierto? Sí. ¿Y quién es el que remite el presupuesto al Congreso Nacional? Es el Ejecutivo. ¿Quién es? Bueno, de conformidad a la ley de presupuesto. Bueno, la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? Ok, entonces viene el otro inciso y dice, elaborará el presupuesto especial para elecciones primarias o elecciones generales, para ser remitido. Entonces, no la costumbre, sino lo que se ha venido haciendo con los órganos anteriores y con el actual órgano electoral, que siempre se ha usado el canal de finanzas. Vaya, partamos que la interpretación que le dieron que no le correspondía a ellos. Partamos de ahí. Como dice la ley. Como dice la ley. La pregunta que se hace, la opinión pública, como nos lo hicimos nosotros, porque desde que se recibe, se devuelve. Correcto. Y se le dice, mire, use el otro canal. ¿Por qué esperar tanto pues para hacer eso? Y es más, en un foro me hicieron esa pregunta a mí. Si Finanzas se tarda, ¿qué va a hacer el Consejo? ¿Sabe cuál fue mi opinión? A ver. Remitirlo debería, ¿no? Si Finanzas se tarda,
el Pleno tendrá que tomar la determinación de hacer uso de la facultad que le da la ley de tener iniciativa y hacerlo como una iniciativa de ley. Y eso fue lo que se hizo al final. ¿Por qué no? Pero no es porque no le correspondía a Finanzas. Quedemos claros en eso. Porque los antecedentes ahí están, claros. Siempre, toda petición de recursos, siempre el canal es Finanzas, porque Finanzas tiene que decirle al Congreso qué partidas va a afectar. Por eso se pide el dictamen. ¿Qué partidas presupuestarias va a afectar para para aplicarlas a ese presupuesto? Eso es la realidad que ha pasado. Pero ahorita estamos nosotros, y vamos a aprobarlo, la ley en donde vamos a facultar al Consejo Nacional Electoral a que haga compras reguladas. Si bien el calificativo no dice ahí compras directas, no. pero de fondo eso es, honestamente. Y de fondo eso es. Y eso era lo que se estaba previendo, hacer esas compras. Entonces, ¿por qué se ha tardado o se tardó Finanzas en enviar esa opinión? O como decía, si lo devolvía, debe haberle dicho al Consejo Nacional Electoral, decirles, no, miren, pero ahí rápido, no nos corresponde a nosotros. Entonces, si alguien puede generar una duda en lo que puede ser el proceso, tanto interno como general, son los que están gobernando, pues. Es decir, porque no está gobernando el Partido Liberal, no está gobernando el Partido Nacional, ni ningún otro partido, está gobernando Libre. Por eso es que en el pasado reciente, Libre no apoyaba el proceso electoral, tanto interno como general, con el voto electrónico. Y el voto electrónico, bueno, mire, claro, hoy sí quiero voto electrónico. Vamos a hablar del voto electrónico luego de la pausa, ¿le parece? No, claro, vamos a hablar del voto electrónico luego de la pausa. Vamos a la pausa y venimos con su intervención. Ya volvemos. Continuamos con más de 30-30. La abogada Carmen Aidé quedó con el uso de la palabra. Sí, yo la pregunta que quisiera que nos hiciéramos, más allá de estas sospechas sin fundamento, es más bien, digamos, que también está funcionando el Consejo Nacional Electoral para que no hayan previsto en estos meses que estaban esperando que la Secretaría de Finanzas fuese quien remitiera al Congreso Nacional la propuesta de presupuesto contrario a la ley. ¿Por qué no, digamos, en una acción bastante responsable, activa, proactiva de su función pública, no buscaron ellos remitirlo, si tenían también la normativa que les respaldaba para ello, y que eso hubiese ocasionado que en el Congreso Nacional se les pudiese haber convocado a los consejeros para escuchar las necesidades en las que están basando esta propuesta de presupuesto? Entonces yo creo que el tema de también pues el tiempo que transcurrió entre que se presentaron ante la Secretaría de Finanzas esta propuesta hasta este momento que la presentaron personalmente al Congreso Nacional, pues más que instalar duda respecto a la Secretaría de Finanzas, instala duda respecto a por qué no actuaron de manera más expedita y diligente, ¿no? Y por otro lado, un poco respondiendo al representante del Partido Nacional, el Partido Libre no se ha mostrado contrario al voto electrónico. Nosotros y nosotras lo que siempre hemos dicho, precisamente por los antecedentes de los gobiernos anteriores que han sido verdaderamente autoritarios, es que debemos de ser parte del proceso de análisis de la viabilidad de las votaciones electrónicas, y lo seguimos manteniendo, y lo decimos, por ejemplo, respecto a la necesidad de que quizás en un futuro cercano podamos implementar las actas digitales. Vamos a una pausa, regresamos con más. Tenemos 30 segundos para cada uno para mensaje final. Vamos a comenzar con don Germán Lobo. Bueno, es una oportunidad para invitar a toda la ciudadanía hondureña, a todos los organismos internacionales, así como las organizaciones nacionales, y todos nosotros que estemos pendientes del desarrollo de todo el proceso, antes y durante del día de las elecciones, sean primarias o sean generales. Miren, la democracia no es facultad de los órganos electorales ni de los partidos políticos, la democracia es nuestra, cuidémosla, no la dejemos que nos la arrebaten. Vamos ahora con don Marlon Lara del Partido Liberal. Bueno, en primer lugar, decirle que nosotros no estamos de acuerdo con el voto electrónico ni con las actas electrónicas digitales. Nosotros queremos que el proceso sea transparente y que se respete la voluntad popular del pueblo en las urnas.
y que ese sea el resultado de las elecciones. Vamos a pedir, y ojalá que compartan conmigo el Partido Nacional y Libre, la observación internacional en las elecciones internas, que vengan observadores de la Organización de Estados Americanos y países cooperantes de Honduras, no solo en las elecciones generales, sino que a las elecciones internas para que haya transparencia del proceso electoral. 30 segundos para la abogada Carmen Aidé, abogada dirigente de Libre. El Partido Libertad y Refundación nace precisamente de un golpe de Estado y de 2 fraudes electorales ejecutados de manera consecutiva por el Partido Nacional. En este caso tenemos sobre todo la razón histórica de nuestro lado para querer hacer eficientes, democráticos y transparentes los procesos electorales en Honduras, y lo demostramos en el proceso electoral anterior, que además contó con una afluencia de votantes nunca antes vista de un 68% de nuestra población. Continuaremos trabajando para poder mantener esa gobernabilidad y ese sentido democrático en nuestro país. Finalizamos con el precandidato presidencial y diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya. Hay que primero agradecer, abogada, a todos que hemos compartido el 30-30. Quien quiere hacer fraude en las próximas elecciones es Libre. Saben que 8 de 10 personas que votó por Libre están arrepentidos. Por eso es que quieren el voto electrónico. Pero para que hayan reformas electorales se necesita una mayoría calificada en el Congreso Nacional. Estamos hablando de 86 votos y no le ajusta ni para 65 a Libre, mucho menos van a llegar a 86. Por lo tanto, vamos a las elecciones primarias bajo este mecanismo actual. No podemos cambiarlos ni permitirles que quieran hacer lo que hicieron en Venezuela y replicarlo acá en nuestro país. Estamos listos en nuestro querido Partido Nacional para ir al proceso interno y primero Dios, por el trabajo que andamos haciendo, venimos de Colón, venimos de Olancho, por eso llegamos ajustados, vamos a ganar el proceso interno, vamos a unir nuestro partido y vamos a ganar las elecciones generales el último domingo del mes de noviembre del próximo año para sacar a quienes nos están mal gobernando en este momento. Así finalizamos 30-30. Muchas gracias a todos ustedes por su fiel sintonía. Los esperamos mañana a las 7 de la mañana.